Hola, mi nombre es Angie Ledispa y soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Curso la carrera de Medicina en segundo semestre y a continuación les voy a presentar mi trabajo autónomo, el cual habla de las áreas de Brodmann. Bueno, ahora sí comencemos. El tema del que vamos a hablar son las áreas de Brodmann. Pero antes de empezar a describir cada área de Brodmann, hay que tener en cuenta de que un área de Brodmann es una zona en la corteza cerebral responsable de cierto funcionamiento, ya sea sensitivo, motor o somatosensitivo, el cual está dado en la base de su citoarquitectura. La citoarquitectura de este es la disposición de las células que constituyen la corteza cerebral. Estos impulsos del área de Brodmann son dados por una estimulación ya sea eléctrica neuronal, eléctrica cortical y periférica. A continuación vamos a hablar sobre la corteza somatosensitiva primaria, que es el área de Brodmann 1, 2 y 3. Esta área se va a localizar en la circunvolución parietal ascendente, como vemos en el dibujo sombreado de color celeste. En esta área van a llegar todas las aferencias sensitivas, táctiles y termoalgésicas, todo lo que tenga que ver aferente al sensitivo primario, ya sea lo táctil, lo termoalgésico, que es la temperatura, ya sea el dolor, también correspondiente a la misma, lo cual va a afectar a la mitad contralateral del cuerpo menos el miembro inferior contralateral. Si se produce un daño en esta área, se producirán confusiones en la percepción táctil del individuo, lo cual afectaría la temperatura, la presión, el dolor y el tacto. Por eso las personas que sufren algún daño en esta área no sienten dolor cuando se lastiman. Ahora vamos a hablar de la cuarta área de Brodmann, que es el área motora primaria, la cual veremos en la imagen resaltada de color rosita. Esta área va a tener a su cargo la actividad motora de la parte contralateral superior del cuerpo. La parte posterior de esta área va a estar encargada de estimular los movimientos como agarrar objetos, tragar, masticar, degluir, el parpadeo, etc. Hacer muecas faciales, y estas son actividades respectivas de esta área, las cuales se van a ubicar en la parte anterior de la cisura de Rolando. La parte anterior de esta área se denomina el área 4S, ya que en esta zona hay neuronas piramidales específicas, las cuales tienen una capacidad de inhibir. Inhibir significa estimular. Van a estimular los movimientos, de los cuales acabo de hablar. Ahora a continuación vamos a hablar de las áreas 5 y 7, que son las áreas psicosomestésicas o también llamadas áreas sensitivas secundarias. Para empezar, tenemos que recalcar que el área 5 es la cual está encargada de la sensibilidad externa del cuerpo, mientras que la área 7 es su antagónica, ya que está relacionada con la sensibilidad interna del cuerpo. Estas áreas son de principal prioridad para el funcionamiento temprano del ser humano, ya que en el primer año de vida, el área 7, que corresponde a la cara interna, ayuda al niño a relacionarse triángulos, figuras y aspectos así, y además lo vuelve más perceptivo de sus acciones, por lo cual su mayor función es correspondiente a los movimientos voluntarios que realiza hacia un destino en relación a los estímulos visuales que está recibiendo. Las lesiones en esta área pueden provocar daños irreversibles, ya que pueden ocasionar ataxia óptica, la cual es la incapacidad de dirigir movimientos hacia un objeto el cual vemos con claridad. Ahora vamos a hablar del área 6 de Brodmann, que es el área premotora o área motora suplementaria. Esta área va a corresponder a la zona de la corteza frontal donde comienza el movimiento, como lo vemos enmarcado en nuestro dibujo. Esta área es la responsable de la decisión como tal, de si decidimos o no hacer un movimiento. Por ejemplo, cuando comienza el movimiento me estoy refiriendo a una idea de hacerlo, la cual no necesariamente es realizarla. Esta área viene dependiendo del área número 4.
Tener una lesión en esta área provocaría apraxia, la cual es definida como la dificultad para ejecutar movimientos diestros secuenciales que sean complejos, tales como caminar, trotar y sus derivados. Bien, ahora hablaremos del área número 8. Esta área se va a encontrar delante del área número 6 de Brodmann, la cual se va a relacionar directamente con los movimientos oculomotores, los cuales se encargan de mover los ojos. Está dividida a su vez en dos partes, el área propiamente dicha, que es la 8, y la parte anterior llamada 8S. El área número 8 es la encargada de los movimientos oculares que hacemos con normalidad. Por ejemplo, mirar de derecha a izquierda, de arriba a abajo o poder enfocar un objeto. Mientras que el área 8S es la que tiene que ver con la supresión de la mirada. Esta es la que, por ejemplo, hacemos cuando sacamos la mirada para recordar algún hecho o más bien es cuando miramos algún espacio en blanco para poder mejorar nuestra concentración. Esta área tiene una relación muy directa con el tercer paracraneal, el cual es el motor ocular común, encargado de la inervación de los músculos a nivel ocular. Ahora hablaremos de las áreas 9, 10, 11 y 12. Estas áreas son la del prefrontal o asociación terciaria. Se van a localizar en la cara lateral del hemisferio delante del campo visual frontal, que es el área que hablamos anteriormente, el área 8, ocupando la mayor parte de la circunvolución frontal, media y superior, llegando a tener una extensión que va hasta el polo frontal. En la cara medial, este hemisferio va a ocupar parte de la circunvolución frontal o interna. Además de eso, hay que recordar que esta área tiene como función principal los procesos mentales, tales como son el juicio, la voluntad y el razonamiento. Ahora hablaremos específicamente de las áreas 9 y 10, las cuales van a tener varias funciones, dentro de las cuales lo más importante es el working memory, el cual viene con la idealización. Por ejemplo, con los working memories son las actividades que aprendemos desde la niñez, como son vestirnos, escribir, abrocharnos los botones, atarnos los cordones, recogernos el cabello, por ejemplo. Las lesiones en esta área, por ejemplo, darían daños que nos ocasionarían la incapacidad de la toma de decisiones, que son muy similares al proceso de un retraso mental. Bueno, ahora hablaremos de las áreas 13 y 14, las cuales van a estarse ubicadas en la parte anterior de la ínsula y van a tener como función el procesamiento del dolor externo y del dolor visceral, además de que van a tener del proceso térmico, proceso del tacto y vibración, la memoria verbal, la deglución y los procesos fonológicos. Esto es básicamente esta área. Bueno, ahora el turno del área 17. Esta área se va a encontrar en la corteza visual primaria, la cual va a estar en el giro calcarino. Sus funciones van a ser la detección de luz, discriminación de color, la atención visual, los movimientos horizontales oculares, el procesamiento de la orientación espacial y también tienen que ver con la percepción que tenemos de nuestro entorno. Bueno, ahora vamos a hablar del área 18 y 19 de Brodmann, conocidas como área psicovisual y área visual secundaria. Estas áreas se van a localizar en el área visual primaria, extendiéndose por el lóbulo occipital, tanto en la superficie lateral como medial del hemisferio. Van a cumplir la función, igual que la corteza visual primaria, que se organiza en este nivel de retinopico. Su estimulación va a evocar alucinaciones visuales irrealistas. Además, una difusión en esta área va a causar que la persona no pueda reconocer rostros familiares. Área 22 de Brodmann se va a encontrar en la corteza de asociación auditiva en el giro temporal superior. La función de esta área será la generación de respuestas habladas, el poder repetir una palabra, generar frases, el razonamiento deductivo y la detección de diversas frecuencias sonoras. Que el individuo tenga una lesión en esta área provocaría que un paciente escuche sin dificultad una conversación, pero a pesar de que esté escuchándola no va a entender lo que ésta quiere decir,
llamada afasia auditiva receptiva, lo cual provoca que sí llegue el estímulo, pero no poder reconocer tal. Ahora, el área 25 de Brodmann va a ser una área que se va a encontrar en la parte subcallosa. Sus funciones serán la evaluación de palabras emocionales, razonamiento moral, procesamiento de información nocioceptiva, respuesta a un estímulo. También además hay que recordar que la localización exacta sería en el circunvolución del cíngulo, que es el istmo del giro del cíngulo, o istmo parahipocampal. Ahora, si hablamos en conjunto de las áreas límbicas, que son el área 23, 24, 29, 30, 35 y 28, vamos a ver que estas áreas se van a localizar en la circunvolución del cíngulo, el cual está en el istmo del giro del cíngulo y el giro parahipocampal. La función de todas estas áreas en conjunto van a ser las estrategias de comportamiento, los cuales se relacionan a los instintos y las emociones, que van a comprender una serie de estructuras, las cuales van a redondear el hilio del hemisferio, es decir, que van a rodear todas las estructuras que se van a encontrar dentro del cuerpo calloso. Las áreas de la corteza olfatoria son las áreas 28 y 34. Estas áreas se van a localizar respectivamente, la 34 en el uncus y la 28 en la corteza otorrinal. La función de estas áreas van a ser la intervención en comportamientos respondiendo a los olores que estamos receptando. También es usado para adquirir y recuperar recuerdos. Una lesión en esta área produciría alucinación de olores, los cuales pueden ser desagradables principalmente, aunque también pueden provocar la desaparición completa de la percepción olfativa. Ahora hablaremos del área 37 de Brodmann. Esta área se va a encargar de nombrar objetos, simbolizar cosas, reconocer los mismos para luego nombrarlos. Una afectación en esta área provocaría que reconozcamos el objeto, pero no podamos descifrar ni decir el nombre del cual estamos hablando. Ahora hablaremos del área 39 de Wernicke. Esta área se va a encontrar en los giros angulares. Va a tener tres funciones principales e importantes, las cuales serán escribir, leer y calcular. Una lesión en esta área sería una afasia de la lesión del pliegue curvo, la cual produciría alexias, que es la incapacidad de leer, agrafias, que sería la incapacidad de escribir, y acalculias, que es la incapacidad de calcular. Ahora hablaremos del área 40 de Wernicke. Esta área va a encontrarse en el pliegue supramarginal y va a estar relacionada con la capacidad de responder y realizar actos en base a órdenes y otras palabras. Por ejemplo, cumplir órdenes básicamente. Un ejemplo de esta afasia sería la incapacidad de cumplir una simple orden verbal, la cual sería agarrar una silla o sentarse. Las lesiones en esta área se van a producir por una afasia llamada apraxia idiomotora de Liebman. Las áreas 41 o 42 de Brodmann, también llamadas corteza auditiva primaria, se van a encontrar en los giros transversales de la corteza temporal. Sus funciones principales van a ser detectar los cambios de la frecuencia y localización de una fuente sonora. Más bien es reconocer de dónde proviene un sonido. Una lesión en esta área va a producir una dificultad de reconocer, como ya lo había dicho anteriormente, de dónde proviene un sonido. Y también puede producir la falta de audición. Ahora vamos a hablar de las áreas 44 y 45, también llamadas áreas de Broca del lenguaje expresivo. Se van a encontrar entre la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior. Su función será comprender y articular el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Una lesión en esta área traería daños que pueden producir varios tipos de afasias, las cuales van a ser dificultades o imposibilidades para entender el lenguaje escrito, incluso también para emitirlo.